and it has more than 27 years experience, in her private practice in dentistry care in association with the American Dental Association. She earned her dental training at the University of Central East from San Pedro de Macorís, La UCE, Dominican Republic, with a postgraduate training from New York State University College of Dentistry. She is now practicing and is in organized dentistry. This panel also features Dr. Melissa Fajardo, who graduated from the Universidad Iberoamericana in the Dominican Republic. She completed her internal medicine residency and nephrology fellowship at Harlem Hospital, which was followed by a transplant nephrology fellowship at Columbia University Medical Center. Dr. Fajardo is currently practicing at Associated Medical Group in Washington Heights. We'll also be hearing from Yomaris Peña, who is the Chief Medical Officer for Somos Community Care. Dr. Peña performed part of her internship at St. Barnabas Hospital in the Bronx, and also at the Creighton University Medical Center in Nebraska for internal medicine and anesthesiology. She practiced in community hospitals in the Dominican Republic, and she strives to understand and connect with each one of the people she meets to try to meet their goals. This panel will be moderated by Jeanette Garcia, who works as the program representative of the New York State Nurses Association, NISNA. Not anymore. No. It's okay, we know who you are. We know who you are. She fought alongside the nurses to improve healthcare services, staffing ratios for patient safety, and better working conditions, especially during the pandemic. After a transition working for a consulting firm in Puerto Rico, Civil Services Reform, Jeanette joined AFSCME Internal Union Education Program to support affiliates in empowering their membership through our comprehensive education program. So now you have the mic. Hello. So this panel is very dear to my heart because I know more or less from a personal perspective as a daughter of an immigrant doctor in Puerto Rico. My mom is also a doctor. She studied in the Dominican Republic in La UAS. I migrated to Puerto Rico pregnant with me. So I know the struggles firsthand to become a doctor in another country and how that impact the kids, right, of doctors. So first of all, I want to ask the panel, as Latina and practitioners, right, you represent a very small minority of healthcare providers. And I'm gonna make a first question before the question that I have written down, because it's something that I struggle. Most of you studied in the Dominican Republic, right, your medical career prior coming here. I wanted to know how difficult was for you to identify as a Latina coming here, right? Because when we are in our country of origin, we know we are Dominican, and that's the identity that we have. That's the identity that coming here we preserve. But then here, somebody else labels us or classify us as a Latina. How that impacted you during your path and your journey on the road of becoming, doctor here or licensed here? You do press the button. Press the button. Hello. Yes. Okay. So, hello everyone. I'm Dr. Yomaris Peña. And we forgot to mention in my bio, I did not train wherever it was said. I trained internal medicine at UMDNJ, which is Newark University Medical Center. And that for me was huge. I did medical school in the Dominican Republic in Ucamaima, and that's the Catholic University Medical of Santiago. And I did also teach. I was a professor in neuroanatomy, anatomy, and microbiology. So while I was taking classes, I was also teaching students. And I think one of the main classes that during that time impacted me was community work or community service, as we call it. We gave 4 classes of that. And that was, if you see myself, I always say that I come from a privileged position
And I was born to serve those that did not have the privilege that I have. And when I went into community service, what opened my eyes, and I understood in the Dominican Republic that there was a big need in our countries, was those classes. So from there was my calling. Then when I finished, and then this part is real, when I did my internship or last year as a medical student, I did my rotations in Creighton University, which I opened that rotation for anesthesia and Ucamaima, and I also did internal medicine in St. Barnabas. So I came from a position that understanding that we are here to create and leave a legacy. That position of Creighton or the relationship with Creighton and Ucamaima was non-existent before me. And everyone used to tell me, you can't do it because you already did internal medicine in St. Barnabas. I said, well, you tell me what you cannot do, I'll tell you what I can do, because there's no impossibles, right? So that's the number one thing you always have to keep in mind. People will come at you, they'll tell you you can't do it. Yeah, you think you can't do it, that's your dream, that's your position. My position is the perspective of there's no impossibles. And we're gonna create, and we're gonna be together always. So that's for me very important. So coming here, I didn't have mom or dad that were doctors. I didn't have that coming up. My dad was an entrepreneur, just like Rosa. He did a lot of work in restaurant business, was very successful because of you guys, because people that used to go, my father was a Dominican in Puerto Rico during the time that Puerto Ricans and Dominicans hated each other. So that was fun, right? So the 80s, the 70s. And my dad opened up businesses for a lot of Dominicans and a lot of Puerto Ricans. And he was well known in the community, extremely respected. So seeing that, knowing that, growing up in that, gave me the tools to understand what I needed to do when I came to the United States. First, I had to take my steps. During the time that actually my dad passed away of cancer. He had a liver cancer, so I respect all the cancer patients. They're very dear to myself. And during that time that I was in turmoil and I was going through hell, because that was basically what I was doing, going through hell, taking care of him in Miami, and then he died while I was about to take my step one. I had an angel, another doctor, my ex-boyfriend at that time, Dominican. Okay, where he is, he's not here with me right now. But he's part of the story because he was the one that lifted me up. And he said, you know what, stop crying, wipe those tears, move on. That's what your dad would have liked. And I aced those tests, and I was number one. And I scored high in all my tests, and I could remember my faith coming back because I almost lost it in med school. And that being said, seeing my father going through that helped me help so many patients here in the United States. Because as a daughter of an immigrant, that even though he was wealthy in the Dominican Republic, here we had absolutely no connections. We didn't know anything about medicine. I didn't know anything. I was just a newly graduate. It taught me the sensibility and the humility that we all have a need to have on the other side of the spectrum when you're the physician taking care of the patient, right? When you have the power, when the power is in your hands. Because being healthy and keeping patients and people healthy, it's powerful. I think that's the number one thing we saw through the pandemic. So what happened? Did I have anyone that helped me through my U.S. assemblies? No, I had to do it myself. So story number one of immigrants, Dominicans, we do it by ourselves, unfortunately. And that's what we need to change. We need to create foundations where we help each other, not only for the pockets of one, but for the benefit and the success of others. So, number two, interviews. People need support, economic support to go into all these interviews, because you can go to Harvard and interview in Harvard if you don't have the money to fly to Boston and you don't have the clothes to wear properly and address your interview during the time that you're gonna go. So, little details, right? So we're here, then we got into UMDNJ, and what UMDNJ meant for me. I'm black, negra, yo soy morena, if you guys don't understand. Yo soy dominicana, negra, orgullosa. So when I went to UMDNJ, coming from an island, that was funny, you should have seen that. My English wasn't this well in medical, right? So I'll be like, feed food, I get confused sometimes, you know. And then I'll tell patients, I'm gonna be your best doctor, but sometimes
I'm not gonna say the right words in English, and that's okay. And in the diabetic clinic, the patients that never came, they will come for follow-up because they wanted the doctor that didn't speak English well but cared about them. So that gave me, oh my God, you don't understand. Thank you, Yomari. Let's hear from... So I believe your question was identify yourself as a Latina to do a crossover. Yes. I came to the United States when I was 13 years old. Speak it to the mic, speak it to the Oh. mic. Thank you. I can't hear you too much. So I'm not telling my whole story. I'm gonna base to her question so we can follow through the program. Yep. Okay. So I came to the United States when I was 13 years old. In my household, always a Dominican household. So when I entered NYU Dental School, there were 86 Dominican students, and we did the Dominican Dental Association there. Right. So we always were Dominicans. After that, we were labeled as the Hispanic Dental Association, but we always had our Dominican flag on. I love that. So, my situation was a little bit different because I was actually born here in the United States and was raised here. I went to school here until I decided to go to medical school. I actually ended up going to the Dominican Republic. But it was an interesting situation coming back because when you were in the hospitals over there, you know, you're just one of many Dominicans. When I came back to start my residency here, I noticed that I wasn't one of many everybody. There were actually 2 Dominicans in my program, and they were both men. And I mean, they weren't really trying to help me out and lift me up. I think that one thing that it made me do was work harder. Because one thing that I've always, that's always been instilled in me is that your work is gonna speak for itself. So if anybody ever doubts you, it just made me go home and study a little bit more and be the one who knows the answer to whatever they're gonna ask you or how to treat the patient or etc. I think that it was difficult in terms of, you know, just being a woman of color and then being a Dominican woman on top of it. But I used it to my advantage. You know, you want to relate to the Dominican patients, and that's how you win them over. And at the end of the day, when you do that, things are going to speak for itself, and your work always speaks for itself, and that's what happened. Thank you. Hola, soy la doctora Exilia García, psicóloga clínica, psicoterapeuta. Mi caso es un poco distinto del de ella, por la sencilla razón de que yo hice high school en la República Dominicana antes de los 16 años, ya yo era bachiller. Entonces, cuando fui a la universidad aquí, pues no me afectaron mi edad en aquel tiempo. Tuve que ir para high school otra vez, 2 años, completar la edad para entrar a la universidad. Y esto fue como ese proceso un poquito traumatizante, pero a la vez me enseñó bastante. Y después, en el field que primero yo empecé a estudiar Derecho, señores, 3 años de Derecho. Entonces después que pasé a la psicología y entré a un campo que para mí, para cualquier mujer en aquella época, cuando yo empecé, era bien limitante. Y después, cuando yo me creé la meta, que es lo más importante, es tener una visión clara de lo que quieres, enfocarte en eso y no dejar que nadie te mate el sueño y que te diga que no puedes hacerlo, señores, porque cuando yo dije, y creo que hasta ahora soy la única mujer que ha certificado un programa outpatient freestanding artículo 28 de rehabilitación de drogadicción y también mental health. Hasta ahora, y cuando yo dije que lo iba a hacer, me dijeron, pero es verdad que esta dominicanita es loca. Yo dije, bueno, sí, yo creo que soy un poquito loca, pero de eso tenemos que decir. ¿Qué pasa? Que yo como Rosa, para lograr mi sueño, miren, señores, yo fui taxista, yo limpié casa, yo trabajé en salón lavando cabeza, yo hacía de todo, lo bien hecho, porque fui enseñada a trabajar con amor, dedicación en lo que sea, por eso respeto a todo el mundo. Y entonces cuando yo dije aquello, me dijeron, pero ella se volvió loca, muchacha, pero tú no sabes que eso nada más se lo dan a los hombres blancos y ricos. Digo yo, es verdad, concho, qué pena.
tú no has tratado, pero yo sí, mira, yo soy loca, a mí no me importa, vamos a ver lo que pasa. Y lo logró. Y ahí me tiré y gracias a Dios, no logré solamente esa certificación, yo logré 3 certificaciones. Y un poco hablando sobre, ¿verdad? Sobre cómo logramos tener esas certificaciones para los programas que queremos implementar, los programas que queremos desarrollar para obtener nuestra licencia, ¿verdad? Yo estoy en el proceso de obtener mi licencia en la ciudad de Nueva York como abogada. Tengo licencia de Puerto Rico y Washington DC, ahora voy por la de Nueva York. ¿Cuál sería ese support system o esa infraestructura, the infrastructure needed in order to support other professionals, healthcare professionals that are coming to New York, that are coming to the States, that they would like, right, to, and not only that they would like, but that our community needs them, right, to give the service, the medical service that they need. En la experiencia de ustedes que tal vez no tuvieron ese support system, ¿qué infraestructura, verdad? Aquí tenemos a alguien del INDEX, tenemos a alguien del Consulado Dominicano, tenemos algunos oficiales electos, tenemos algunas otras organizaciones comunitarias. Entonces yo creo que es importante que la conversación gire en torno a qué estructura tenemos que desarrollar o tenemos que irnos de aquí pensando necesaria para que esos profesionales que están llegando aquí o que ya están aquí, nosotros podamos moverlos, avanzarlos a que puedan ser exitosos y servir a la comunidad. Yes. Pero yo creo que hay algo más importante. ¿Cómo empezamos desde cero? Porque estamos hablando al profesional ya, pero ¿qué pasa con toda nuestra juventud para que lleguen a ser profesionales? Ahí que creo que la base que debe empezar todo. Nuestros niños de high school no están siendo orientados para ser los profesionales que nos van a seguir a nosotros. ¿Okay? En lo que nos corresponde a nosotras en el área de la salud, hay un programa muy importante en la ciudad que se llama the STEP Program, okay? Which is Science Technology Program. Que si los muchachos no saben matemática y buenas ciencias, no van a llegar a donde estamos nosotros. So yo creo que ahí es que nosotros tenemos que empezar, on the ground. También. There's programs actually that we could get involved. I'm part of the committee for New York City for the New York Latina mentoring program from the governor's office. So if you guys want to get involved, and that's beautiful that you're saying it, because that's where they need the most help. They need to, if we're here as role models, they need to see the role models, right? It's not only for us, but for them. So on that same sense. And I believe that in terms of the Dominican community and the diaspora, now we're starting, there's 2 Dominican medical associations, correct? Yeah. The ones that you guys belong to and the one that I belong to. And we both have developed tools for Dominican professionals that want to come and have that license change into either a nursing program or start getting their medical steps, right? We kind of tell them where to do it. And then there's other programs, for example, with Somos, I'm the chief medical officer of that nonprofit, and with Somos, we invite every single physician from the network, and we're 2,500 providers, to actually bring the students into the practices. So in my case, we have students coming from Mercy College, students coming from ASA College with CENI, which you guys know probably from the community as well. And they come and they shadow, they intern. And I'm happy to have them and teach them, me and my medical practitioners that are in the office as well. So it's just getting to know what we have out there in order to link it. And I think that it's not only about these programs per se. I mean, it's literally about just reaching out to people next door, people in the community. There's so many young children that are interested in, well, in my case, the medical field. And they don't feel like they have anybody to look up to or that they see themselves represented, so they're intimidated by it. And I think that it's about keeping even your own business open to, you know, having people come in. I mean, currently I just have all these interns coming in. We don't have a formal intern program, but if you ask me, hey, I want to come in, I want to shadow you, I want to see what it's like, we have to help each other and lift each other up and accept it and have them come in. I mean, it doesn't take much to have somebody follow you around and show them that they can do it too. I'm a big believer, if I'm sitting here, anybody can sit here. It's just about having the right people around you to tell you that you can do it and to continue to motivate you. Sí, también hay algo muy importante.
el que te dice a ti, yo lo hice solo, yo me hice a mí mismo, so self-made, mentira. Todo el mundo necesita a alguien, algo, aunque sea el familiar, el amigo que te dé la palabra de apoyo cuando está por rendir la toalla, porque mírate, hay muchos momentos donde tú quieres tirar la toalla y necesitan que sea esa palabra de aliento. Networking, buscar en todas, siempre hay una fuente de ayuda, y fue lo que yo hice. Es tan así que cuando pasé por un problema feísimo con un homeboy que quería adueñarse se adueñó, pero después le salió muy mal, de una de mis certificaciones. Aquí están todas esas mujeres, mi support, mis amigas, que cuando yo me rendía me decía, echa para adelante, eso es tuyo y no se lo vamos a dar a nadie. Y así fue, y eso sirvió. Hoy yo tengo un programa de mentoría en mi clínica para profesionales que vienen, porque es muy difícil encontrar a alguien con licencia en el field de psicología clínica que también tenga el amor, la empatía y que conozca nuestra cultura latina, que entienda que cuando una persona pone una copa de agua con alcanfor al lado de su puerta, no solamente es que está brujeando, alejando los malos espíritus, pero también la bacteria, porque eso nos enseñaron. Que entienda nuestra cultura, que entienda que bautizar a un muchacho no es ahogarlo en agua, señores. Tienen que entender esas idiosincrasias que son de nosotras, que son latinas, y que otra gente no la entiende. Cuando vas a un sitio y haces una evaluación, por ejemplo, con un americano, y tú le dices que te toma 2 copas al día o lo que sea en una reunión, ¡ay! Hay que mandarlo para habilitación. Señores, ¿quién ha visto una celebración de latino donde en todos los velorios, en todos los sitios hay ron? Dile que tú tomaste ron para que tú veas cómo te mandan de rodillas para un programa por 6 meses. Yo quiero ir a... I want to go back to that point that you were making about taking care and how exhausting it is, you know, to be in this field, medical field, and in the healthcare field. Yes. So I want to talk about, you know, the pressure that personally, we take care of others, right? You take care of others all the time, but how does it look like to take care of ourselves within this field? How do... Have a good surrounding, Support yes. It's about having girlfriends, your parents, and that's it. And how do we translate that to all Dominican women? Because I can say my mom is a doctor and I think she had never seen a doctor, you know? So how do we translate that to our community? Because Dominican women, we tend to take care of others. Well, doctors are the worst patients. Yes, that I know. Never. But as Dominican, it's something that we lack, right? To do that sound check on ourselves. I made an appointment to see her 6 months ago. She never showed up. I have not showed up. No, but I think it's also about educating ourselves on the importance of our mental health, right? Because everything that we do, I mean, I've vented to my parents and I'm like, I saw this many patients and, you know, people pour on their problems on you and that really takes a toll mentally. And you have to learn, first of all, one thing, and I'm still struggling to learn that, is how to separate work and then being at home and not continue to carry that there over. And one of the things you need to do is be open and talk to people who will listen to you, your friends. I could give you advices on that. So most of the people that know me know that I am 120% when I give myself to a patient. They become part of my family. So I don't have any children, for those that asked. So if you become my patient, you become my child. And truly, you will be my child. You will be 96 years old. I'll send them the ones that need to bend more than usual, right? So I learned, because you are compassionate, and I could feel the empathy that you have with your patients, which is what you are relating right now. I had a big problem with that, because coming from a different background, I didn't understand sometimes originally. So I have a practice in Washington Heights since 2009, and I've been in Washington Heights since 2009. So that being said, when I started, I didn't know what dar del cuerpo meant, right? Or things like cortado, tengo el cuerpo cortado. You know, like, these are slangs in our country that people use in the countryside. But you need to teach yourself as a Dominican also to understand, like Ercilia said,
what they're trying to convey to you so you could help them. So just going through that and then trying to get a diagnosis, it's very, very exhausting for a physician. Imagine that times 20, times 30, which is what we see per day, right? So what I had to learn how to not become crazy because that's a really bad word to use, but truly to not get mentally exhausted and depressed and anxious, because the way that I did it was I started doing massages every 2 weeks, every 3 weeks if I can. I'll go to the spa, I'll go out with my friends. I will not forget who Yomari as a person is, because then what is the point of me practicing, you know? And it's hard because you get to a burnout point where you say, should I continue or should I retire? And that almost happened to me pre-pandemic. And then the universe threw COVID at us, right? And that's when I had to work the most. From those 12, 13 years, those 2 years, I think I've worked more than probably 15 to 20 years together, because everyone that is here and has seen me knew that every day I was out there screening patients, opening centers, educating the community, screening and vaccinating, giving food. Seeing patients through telemedicine, seeing my patients in the office, and establishing new protocols. That's how I became the chief medical officer of Somos. 2 years. 2 years took a lot on us, right? I'm sorry, and just to finish my thought, I just wanted to say that one of the things, because I think we're all works in progress, and like I said, I'm still struggling with it, that I found is I started running. And I actually ended up running a marathon a couple of years ago. But that's my personal form of therapy, you know, and for everybody it might be a massage, for somebody else it might be doing meditation, which is something else I'm dabbling with. So I think it's all about educating yourself on what self-care is going to work for you in that moment. And you know, it could be cooking for some people, it could be... Ese es mi caso, Mary. Cocinar es mi hobby, a mí me encanta cocinar, entonces yo llevaba todas estas candidatas que miro disimuladamente, por allí, por aquí, por todos los lados, y cuando estoy cocinando, la reunión en la casa, y terminamos cantando, terminamos bailando, terminando neciando, pero es mi tiempo de yo botar todo ese estrés que llevo de tantos pacientes. Ustedes se pueden imaginar con ansiedades, con depresiones, que cuando yo creo que lo he oído todo y que ya no me asusta nada, llega alguien como me llegó la semana pasada con una cosa tan grande que yo me lo llevé a mi casa conmigo y lloré. Y lloré por mi paciente. Y cuando pienso en eso, lloro por ella todavía, Señor. Es fuerte. Entonces tú buscar a tus amigas las cosas que te gustan, pero sobre todo yo digo, no hay nada como la compañía de un buen amigo. Amén. I have one last question, and it's a follow-up question to something that Amarilis brought, and I think it's important about high school kids and the support that they need. I also struggled a lot when I was in high school. I graduated in 11th grade because I didn't want to do senior year at my school. And it was a struggle for me. My mom migrated from Dominican Republic. She only knew Dominican Republic system of education. She didn't know most of Puerto Rico education system, right? In order for me to apply, like the College Board, all the interviews, all the tests, the admission testing, the letters that you need to write, all that struggle and all that stress. And I think what I would like to Amarilis or the panel to talk about is how does that support system or infrastructure, how we can create an infrastructure for high schoolers, right? As Dominican, for our high schooler in the Dominican high schoolers in the New York City system, in order to walk them through the steps to be successful in their admission process to college. Because I think there's a disconnect. I think our students, they want to go to college, they really want to be successful, but there's a disconnection on the process and how they get there, and how we can support that, how we can create that infrastructure. I think we have to be there physically in the high schools and take the time out to talk to them, these high schoolers, and tell them about our experiences and walk them through the steps of how to get to wherever they want to get. I think it's not just about like, oh yeah, come into this program and whatnot. Sometimes you have to come to them.
because sometimes they might be intimidated and say like, I don't want to come to this, or, you know, that's not for me. So I think the main thing is to actually get ourselves and find the time more involved. Following that, Yes. I adopted a high school here, which is the Bronx governmental, law and governmental here in the Bronx, 161st Street. That one. So every year, I have already 5 students, I know that's the left. So I have 5 students that every year, when they graduate, I give them an award, a scholarship award, monetary scholarship award, so they could sponsor the process. But not only that, I come through in the year and I speak to them about health, not only dentistry, health. So far, 3 nurses, 2 dental hygienists. So if we all do a little bit, we get up. Sí, también Elizabeth Pillero es una social worker increíble. Y en la escuela de George Washington High School, they have an amazing program. Todos los años yo voy, un grupo de profesionales vamos. Juan de la Rosa inició mis niños de Alianza Dominicana. Eso era mi pupilo, Elizabeth, Juan de la Rosa, Marisol es mi producto de Alianza. Entonces, ellos iniciaron este programa, es increíble, donde vamos por 2 días, le educamos sobre diferentes carreras, cada cual en su área, le proporcionamos informaciones, le llevamos de todo y también nos voluntarizamos para los que quieran seguir con el proceso a través de nuestras distintas carreras. Les ayudamos. Ese programa es muy importante, creo que es el único que existe que hay ahora de esa clase, y la iniciaron 2 dominicanos, Elizabeth Pellero y Juan de la Rosa, que fueron mis alumnos de Alianza Dominicana. Eso es importantísimo porque se pierden en el proceso. Gracias. So now I'm going to open up the mic to the public here. So if you have any questions. Tengo una por aquí. You want to use this? Bueno, eso es bien importante lo que están diciendo, el trabajo con los jóvenes, de ir a dar su experiencia y trabajar también con los padres, que los motiven, que ellos pueden. La experiencia mía fue otra cuando mis hijos estaban en la escuela. Yo participé en todas las asociaciones de padres, porque hay que tener mucho cuidado con las consejeras. Las consejeras, ¿qué le dicen a los muchachos? Es verdad. Algunas lo mandan que dan para trabajar en McDonald's. Y eso, no sé si lo saben, pero eso pasa. Y con el currículo que le dan, que no pueden pasar el SAT. Le dan unos currículum y a otro le dan otro currículum. Que cuando estaba la hija mía en la escuela, querían darle cocina, no, ella cocina en mi casa. Porque creían que no podían ir a universidad privada. Los 2 hijos míos fueron a universidad Colgate. Solamente había un latino, que era Adrián Bonilla, que es bien activo. Era el único latino que había en Colgate University. Y ellos salieron de la George Washington, pero hay que estar ahí. Y el apoyo de usted y a los padres y a los jóvenes es muy importante. Doña, la pregunta sí la tiene. Era un comentario. Ok. Próximo. Bueno, ya saludé, pero buenas tardes y gracias por este simposio tan hermoso. Estoy en verdad muy agradecida y inspirada. Gracias al panel también. Mi pregunta es la siguiente. Hablamos mucho sobre autocuidado, self-care, y eso cómo lo relacionamos a nuestra salud mental. Ustedes están hablando de la física y cómo ustedes hacen cosas para su salud mental. A sus pacientes, ustedes le hablan sobre salud mental, cómo implementarla, y especialmente a nuestras madres, que a veces se están volviendo locas. Bueno, pero déjame dar, yo soy internista, la mayoría de mis pacientes terminan donde ella. Cierto, yo creo que tengo. Yo
no soy la única odontóloga aquí, pero ya yo me convertí en psicóloga y odontóloga. Así es. Y ella también me manda a sus pacientes. O sea que yo te miro con los pacientes de todos ellos. Benita, pronto te espero los tuyos. Sí, mira, cuando... Señores, el cerebro es el órgano que dirige todo el cuerpo. Y es el órgano que los ojos no ven, los oídos no oyen. Son los miembros que utiliza el cerebro para hacer esas funciones. Entonces está aquí arriba, hay que protegerlo porque no caminamos sobre el cerebro, el cerebro está encima. Y de ahí depende todo. Tenemos que, si tú estás enfermo, si tú estás mal, si tú estás depresivo, cuando la doctora Peña le hace 1000 exámenes, MRI, toda la cosa, ecocardiogram, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y no hay una causa, no, yo no te puedo ayudar, te voy a mandar allí donde va, y de una vez va a poner la doctora, doctora, pero mire, pues esa mujer es verdad, lo que te digo, esa doctora me ha ayudado mucho. Pero es que le hago ver cosas que ellos no están viendo, porque cuando uno tiene problemas se enfoca en el problema, no tiene visión periferal, no ve las muchas soluciones, el psicólogo de fuera las ve. Y eso es lo que pasa, si no está bien, el hizo, ¿es verdad? Alba, la amiga de Arelis, si no está bien el cerebro, la emoción, todo el cuerpo está mal. Con eso quiero decir que aquí yo tengo una alumna que fue mi alumna estrella en Mercy College, que después yo le hice la mentoría en su placement cuando estaba haciendo su maestría, y que hoy es un orgullo mío porque esta tipa está haciendo un trabajo increíble y desde el primer día yo la saqué que iba a ser especial. Clara Díaz. Is there any other question? Oh. Sí. Sí. Perfecto. Mira, déjame decir algo sobre eso. Ella dijo algo muy importante. El psicólogo, el terapista tiene que hacer, es holístico. Las personas no somos fragmentadas, somos una sola. Entonces, es muy importante tú ver la espiritualidad. Ojo, no estoy diciendo religión, muy distinto. Espiritualidad es una relación personal con tu ser superior, que tú creas que sea, aún sea una piedra. Respetando eso, cuando tú haces esa conexión, todo sale bien. Cuando tú enseñas que hay algo a lo que tú te puedes aferrar, porque también decir que tú eres ateo, que no tienes creencia, es un sistema de creencia. Para tú decir que no crees, tú tienes que no creer en algo, Señor. Entonces, tap into that faith. La fe mueve montañas. We have 2 more questions and then we're going to wrap it up. Okay, so there's the lady here. Question. Okay. Yeah, you know what? The Dominicans don't know how to make questions. Women, un discurso. Fíjense, yo soy representante del Centro Cívico Cultural Dominicano. Coordinadora de Bienestar y Salud. Wellness. Déjeme decirle que es el balance, ustedes todas, hasta la abogada, es el balance para nosotros. Entonces, yo he tenido problemas con los doctores. ¿Sabe por qué? Porque yo no le voy a contar esa historia porque es corto. Pero déjenme decirle que, por favor, la pregunta, por favor, porque estamos bien cortitos de tiempo. Sí. Estamos tratando de Mi agilizar. pregunta es, ¿por qué razón si una paciente le hace daño a una medicina y le dice al doctor, esta medicina me da dolor de estómago, y el doctor se hace como que no oye y te sigue recetando la misma medicina? Entonces, yo me siento a veces que me sacan el piso de los pies. No, yo creo que ahí hay un problema que se llama la relación médico-paciente está fragmentada.
Y cuando eso ocurre no se escuchan ninguna de las dos partes. Okay. Entonces, o se interviene cambiándose a otro profesional de salud porque hay miles, o que la escuche porque el problema de cada cual lo escucha y lo siente cada cual. Entonces yo no puedo como doctora decir, tú no tienes ese problema. Ok, gracias señora. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Señores, Déjeme darle una información, por favor. Déjeme darle una sola información. No La tenemos tiempo. meditación. La meditación. Hablamos de la meditación, ya hablamos que era importante. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Por favor, vamos a ser breve y si necesitan decir algo más, cuando terminen los panelistas se pueden acercar a él y hacer sus preguntas. La próxima pregunta. Ay, finally. Mire, ustedes saben que esta pandemia ha dejado muchísimas secuelas. Yo soy una víctima de ella, la fibromialgia que no me deja, yo la estoy combatiendo, sí. Pero a mí me parece que no es not enough lo que se está haciendo por la salud mental de la secuela que deja el COVID. Y yo creo que no podemos irnos de esta mesa sin hablar un poco de eso que está afectando más de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias. ¿Y su pregunta cuál era? ¿Que quieren que ellos pongan sobre eso? Okay. No, ella lo que quiere decir es que como ha sido algo sin precedente, ¿no? Y las secuelas de salud que ha dejado afectado al ser humano sobremanera, y es la verdadera pandemia, todas las secuelas mentales, emocionales y de salud que ha dejado el COVID. Y sí, ciertamente hay que hacer más, tenemos que hacer más talleres, tenemos que hacer más foros educativos sobre eso, y de acuerdo contigo, Miguel, tenemos que hacer más. Hay muchas secuelas, muchas, y más que van a seguir saliendo. Bueno, se está haciendo. Somos Community Care tiene un programa con la ciudad de Nueva York en donde se están estableciendo ferias para hacer el Mental Health Awareness. Entonces, por ejemplo, ayer yo estaba aquí mismo en este recinto, pero en el auditorio grande, en el Building C, en donde hubo una feria que hubieron aproximadamente 1,500 hispanos. Parte de los screenings que teníamos como Somos era Mental Health. Entonces, estos pacientes se les hace unos cuestionarios para ver cómo están y si dan positivo, ahí están los profesionales de salud para darle ayuda inmediata y luego darle donde pueden hacer seguimiento. Así que existe, lo que pasa es que hay que buscarlo. Bueno, agradezco a las panelistas, agradezco a todos ustedes que estuvieran aquí. Ahora vamos a tener a Amanda Séptimo para cerrar el programa. Seguimos en la comunidad y su futuro, señores, este gran panel, un panel muy especial, un panel médico. Tenemos a los dos decían, ¿qué impacto tienen estos paneles con la comunidad? Realmente sí llegan, realmente ayudan, realmente muchísimo, porque por las preguntas que tengo después y por las llamadas que después hacen. Las diferencias se notan, realmente. Doctora Fajardo, ¿qué impacto tiene usted? Podemos decir que usted es la más joven del proyecto en estas relaciones comunitarias. ¿Qué usted espera en el futuro en este tipo de eventos? Los otros líderes de la ciudad ven que yo puedo lograr lo mismo. Y es importante que vean a ellos, que tengan la misma mentalidad, que entiendan lo que ellos están pasando. Yo pienso que esto ayuda bastante. Marina, tú tienes mucha experiencia del Estado, de la política del Estado con relación a la parte de salud. Estamos avanzando. Una muestra es esto, ¿no? Tú tenemos la Universidad de Mujer, también fabulosas que podemos ayudar a que estamos tratando mucho en esta. Doctora, hay mucha crisis realmente, como decía la doctora García ya, de salud, no salud mental, que eso está arropando, pero de salud que se conoce tradicionalmente a nivel de inteligencia de lo que usted es. ¿A qué usted entiende que ha habido ese incremento cardíaco, presión, cáncer? O sea, la humanidad se está deteriorando, sobre todo en nuestra comunidad latina.
estás hablando de las enfermedades crónicas y que han aumentado exponencialmente después de la pandemia, porque fueron 2 años en donde se detuvo el mundo, en donde la mamografía que normalmente te la hacías todos los años como mujer para prevenir el cáncer de mama no te lo hiciste, 2 años en donde hubo ansiedad, porque no te hiciste ese estudio, ¿verdad? Porque tenías miedo a entrar al hospital porque te podías contagiar. Es difícil porque entonces ahora viene el proceso de esos 2 años que nos paramos, retomar todo esto de nuevo, tanto en los hospitales como en la clínica, como entre los pacientes. Entonces tenemos que tener un poco de tranquilidad, paz, conexión, porque han sido difíciles estos días. Sí se ha aumentado también y se ha demostrado científicamente que el post-COVID, como era una enfermedad inflamatoria per se, aumentaron los procesos inflamatorios crónicos, asma, diabetes, cáncer. Entonces, debemos ir a chequearnos a nuestros doctores en la comunidad para que de esa forma el continuo cuidado de la salud siga y haya prevención. García, gracias por estar aquí dirigiendo este simposio. García, ¿cómo tú ves la conexión legal con la medicina actualmente y esas grandes quejas que tú crees que los latinos no la tienen y en verdad se le esconden y no reclaman el derecho que realmente le pertenece con relación al médico paciente? Bueno, yo creo que el reclamo legal está en toda nuestra vida, desde antes de nacer hasta después de morir, ¿no? O sea, todo lo que nos gobierna está gobernado por las leyes. Entonces, yo creo que ahora vemos en las elecciones como los derechos reproductivos de la mujer, sobre todo, fueron foco de atención durante las elecciones y lo están siendo cada día, ¿verdad? Por la falta de acceso a servicios de salud que están teniendo sobre todo las mujeres en Estados Unidos. Entonces yo creo que esos reclamos, no nada más legales en las cortes, pero sí en grupos que abogan por los derechos de las mujeres, por los derechos al acceso de salud en nuestras comunidades, son importantes y es parte de lo que hoy aquí en este simposio estamos tratando de engranar, cómo podemos mejorar la perspectiva de las mujeres en todo lo que hacemos. Somos la mayoría, ¿verdad?, en la población, pero somos la minoría liderando los esfuerzos legales o los esfuerzos gubernamentales de lo que se está aprobando a favor de la comunidad. Y ya por último, desde su punto de vista, la mujer latina, sobre todo en nuestra comunidad, ¿tiene miedo a reclamar esas leyes que le pertenecen, que son de ella, con relación a la medicina? Yo creo que sí, yo creo que no nos hemos educado a cuidar de nosotros, hemos sido educados para cuidar a otros y no tanto cuidar de nosotros, pero yo creo que eso está cambiando y teniendo este tipo de conversaciones que vamos a llevar a empoderar a la mujer latina, a la mujer dominicana, a reclamar lo que por derecho le pertenece y a construir una nueva manera, un nuevo paradigma para la mujer y para la comunidad en general. Cuando empoderamos a la mujer, empoderamos a la comunidad, a todos, no solamente a la mujer. Pero ya por último, doctora, me gustaría que me diera su nombre y dónde está ubicada, por favor. Yo soy la doctora Peña, soy internista en la comunidad de Washington Heights, en el 201 de Washington, 183 calle, con Watford Avenue. Asesor. Doctor Jacobo. Mi nombre es Amarilis Jacobo, yo soy dentista y mi oficina está en la 110 Central Park North y en la 181 sobre Doctora Fajardo. Yo soy la doctora Melissa Fajardo, soy internista y nefróloga y estamos ubicados en el 37 de Nike y en el 140 de Washington. Doctora Ercilia. Yo soy la doctora Ercilia García y mi clínica está en el 560, 180, en el mismo corazón de Washington Heights, en la suite 304. Bueno, gracias señores, estamos viendo mujeres empoderadas, profesionales de nuestra comunidad, dándose la orientación que verdaderamente se requiere, que no en todos los momentos encontramos este tipo de simposios y esperamos que sigan haciendo más. Señores, esto es la comunidad y su futuro. Le queremos dar las gracias a la asambleísta Amanda Séptimo por tener una iniciativa tan importante para nuestra comunidad. Amanda, un saludo ya que con gran éxito finalizó este gran encuentro y sobre todo que aporta
Y este encuentro está denominado para la mujer, pero realmente esto se traslada y queremos que esto siga haciéndose, pero que se hagan dentro de las comunidades reales, vamos a decir en el PROM, pero dentro de áreas reales, que pueda más gente acudir, aunque sean los mismos panelistas. Sí, y vamos a seguir haciendo eventos como este, pero te digo la verdad, ahora mismo nosotros estamos en el área real del Bronx. Boston Community College es un lugar a donde todos los dominicanos, toda la gente del Bronx vienen aquí para seguir avanzando en su carrera, en su vida. Nosotros estamos hablando con la gente de nuestro pueblo. Y las mujeres que usted ve como panelistas y también que estaban en la audiencia representan a las mujeres dominicanas de Nueva York, que somos más que 500,000 aquí, orgullosas, fuertes y determinadas a hacer exitosas. Ya por último, un mensaje resumido, aunque sea de un minuto, de lo que pasó hoy por aquí. Bueno, hoy nosotros estábamos en comunidad como mujeres dominicanas, porque nosotros sabemos que somos más de 500,000 mujeres dominicanas que viven en Nueva York y nosotros siempre hablamos de las mujeres en contexto de la comunidad dominicana, pero sabemos que ser una mujer dominicana es una experiencia completamente diferente, una experiencia única. Entonces nos juntamos para hablar de nuestros obstáculos y nuestros triunfos y para crear el futuro para nuestra comunidad dominicana. ¿Eventos nuevos? ¿Cómo así? ¿Próximos eventos de este tipo? Bueno, hoy todavía estamos aprendiendo, pero ya pronto vamos a juntarnos. Bueno, yo espero, ¿verdad?, que no pertenezca a Washington High y estar allá, que necesitamos este tipo de simposio, de eventos. Vamos a ver. Gracias, señores, toda la comunidad y su Gracias futuro. por venir.